Julio de la Iglesia, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Enric. Yo también, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí sentado para poder hablar contigo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar sobre todo del miedo, de la gestión del miedo, ¿no? Sí. Yo creo que muchas de las cosas que no hacemos en la vida no las hacemos porque detrás está el miedo. Sí, yo creo que el miedo en muchos casos paraliza y en algunos casos con razón. Si no estuviese el miedo ahí para frenarnos, seguramente la especie no hubiese llegado a evolucionar como ha evolucionado, ¿no? Claro, es un aliado hasta según qué punto, ¿no? Sí. Yo creo que el miedo vital está ahí para salvarnos la vida, pero hay un miedo tóxico que realmente es el que nos paraliza cuando, si nos esforzásemos de verdad, si confiásemos más en nosotros mismos, seguramente haríamos las cosas bien. Claro, esto tú no lo dices solo como teoría, porque tú lo has llevado a la práctica, porque tú eres TEDx. Sí, yo soy TEDx. Sí. Eso significa, para la gente que no lo sepa, que eres policía, Sí. pero especializado en explosivos. Sí, es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. O sea que, para entendernos, aquello de la jungla de cristal de corta el cable rojo, cobra el cable amarillo, ese eres tú. Sí, ese es nuestro trabajo en realidad, sí. Claro, ¿cómo se enfrenta uno, Julio, a que te digan, mira, hay una bomba en un colegio, por ejemplo, y hay que ir a desactivarla? O sea, yo entiendo que ahí no es que tengas miedo, es que tienes pavor, ¿no? ¿Cómo se controla ese miedo? Bueno, lo contrario del miedo es la seguridad. Ah. Cuando tú te preparas, cuando tú te formas, cuando tú entrenas, cuando tú conoces el trabajo que tienes que hacer, ese miedo disminuye. Además, el miedo necesita de una fuerte motivación. En nuestro caso, en mi caso, yo tengo esa motivación y además tengo una cosa que se llama el cumplimiento del deber, que yo lo tengo como muy en la sangre eso. Y eso lo juntas entre que conoces tu trabajo, que te apasiona y que además tienes un deber que cumplir, pues no te queda más que hacerlo. Claro, muchas veces esto que decías me ha gustado lo de que el miedo, lo contrario del miedo es la seguridad, ¿no? El otro día entrevistaba a una piloto. Sí. Y le pregunté, ¿no? ¿Tú tienes miedo cuando vas con 300 personas y las estás llevando en un avión, ¿no? ¿Tienes miedo? Y me dijo, no, yo no tengo miedo, tengo sentido de la responsabilidad, ¿no? Efectivamente. Y muchas veces creo que si tuviéramos la información de las cosas, ¿no? La información, si supiéramos, no tendríamos tanto miedo. Muchas veces el miedo es desinformación también, ¿no? Sí. Decía Madame Curie que lo contrario del miedo es la seguridad, que desaparece cuando tu formación se supera, ¿no? Cuando tú te sientes más capaz, más especialista en aquello que tienes que afrontar, el miedo disminuye. Seguramente esa piloto sabrá muy bien lo que tiene entre las manos y no olvida esa gran responsabilidad que es, pues, tripular un avión, pilotar un avión con todas esas personas detrás. En mi caso es verdad que muchas veces lo que nos jugamos realmente es nuestra vida y eso cambia un poco, ¿no? Cambia un poco la perspectiva que tienes de la situación. Pero aún así creo que en la formación, en la motivación y en el saber que no hay otro camino más que ese, tirar hacia adelante, es lo que nos impulsa a ser valientes. ¿Sirve cualquiera, por ejemplo, para ser TEDx? O sea, ¿tienes que tener alguna característica especial? Bueno, es una especialidad donde a nadie se le obliga, es una especialidad que llegan policías ya que llevan años en la policía y deciden formarse y opositar para ser TEDx. Creo que es una profesión que requiere, primero, que te guste el trabajo que vas a desempeñar, que tengas una vocación de servicio importante hacia la sociedad y luego que seas observador, meticuloso, concienzudo, equilibrado mentalmente y con ganas de aprender continuamente, porque es una profesión que nunca se acaba, que nunca lo sabes todo y realmente requiere de ti una actualización constante. ¿Cómo es, Julio, por la gente que la mayoría no sabemos cómo es el funcionamiento, ¿no? ¿Cómo es desde que te dan un aviso de, mira, pues ha habido un aviso de explosivo, ¿no? Hasta que tú vas, porque primero que hay como un robot. Bueno, hasta que tú llegas... te tengo que decir que nuestro procedimiento operativo es completamente secreto. Ah, vale. Bien. ¿No se puede contar? No se puede contar. Vale. Y de contarlo a alguien sería algún portavoz que la policía designase para eso. Vale. Pero bueno, es un poco como podrás imaginar. Más allá de cómo se hace o se deja de hacer,
es como cualquier otra incidencia. Ujú. La policía se la llama cuando se la requiere, cuando Ujú. se la necesita, y nosotros tenemos diferentes sistemas que nos activan y nos comisionan a una incidencia de este tipo. Ujú. Y es verdad que la unidad TEDAS NRBQ es la unidad encargada de afrontar este tipo de peligros o de incidencias, ¿no? Ujú. Tú también eres coach Sí. y formador. Sí. ¿Qué, qué es lo que cuando tú haces formaciones o cuando vas a dar charlas, qué es a lo que crees que la gente tiene más miedo? ¿Cuáles son los miedos comunes que tenemos? Bueno, normalmente en el trabajo es el miedo al fracaso, Ujú. el miedo a la pérdida de poder, el miedo a no ser suficiente. Y en la vida personal normalmente es el miedo también al fracaso y a la soledad. Ujú. Estos son los miedos que yo me voy encontrando, pero en la empresa, que es donde más trabajo, es ese miedo a no ser suficientemente bueno. ¿Y cómo se pierde ese miedo? O sea, ¿cómo hacemos para vencer un miedo a, pues eso, a que prescindan de ti en el trabajo o, por ejemplo, a la soledad, que yo creo que es Sí. un miedo como muy extendido, ¿no? Sí. En la sociedad, a morir solos, a estar solos, Claro, al abandono. al abandono. Ese tipo de cosas. Bueno, en el trabajo yo creo que es importante analizar por qué estás teniendo miedo. ¿Qué has visto? ¿Qué has percibido? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has oído? ¿Dónde has fallado? Ujú. Y ponerte a trabajar en la mejora continua para que eso no ocurra. Lo contrario del miedo, como hemos dicho, en la seguridad, ponte a trabajar e interroga tu miedo. ¿Qué necesito saber o hacer para dejar de seguir teniendo miedo? Ujú. Y te va a decir, pues haz este curso, aprende inglés, oposita a ese puesto, fórmate, prepárate, deja de quejarte, deja de lloriquear. Ujú. No es momento para eso, es todo lo contrario. Es momento para que reúnas a todas tus unidades y te dirijas con toda tu potencia y toda tu energía hacia ese punto. Claro, yo creo que hay muchas veces que nos dejamos llevar como Sí. por el victimismo, ¿no? Sí, De decir, bueno, pues oye, tengo miedo, Sí. además me da pereza, ¿no? Lo que Eso decías, es. pues hacer un curso o mejorar y tal. Mm. Entonces me voy a dejar llevar por la pereza y me hago la víctima y me quedo ahí, ¿no? claro. Eso no te lleva a buen puerto. Mm. Tú realmente quieres algo, te apasiona algo, tienes un propósito, pero te da miedo. Te da miedo porque es muy grande esa meta que te has marcado. Pero tú no dejas de pensar en eso. Tú te acuestas y sigues con eso en la cabeza. Te levantas y sigue. Le preguntas a uno, le preguntas al otro. No descubres tus cartas, todavía no sabes si decirlo, pero quieres hacerlo. Sabes que te llevas poleando ese sueño muchos años en tu cabeza. Y te ha llegado el momento. Y cuando a un sueño le llega su momento es que no hay otra. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay que hacerlo. No hay vuelta atrás. Pero claro, no seas un suicida, no seas un tonto motivado. Ujú. Piensa qué necesitas saber o hacer para conseguirlo. Y si no lo tienes, búscalo. Y si no lo sabes, apréndelo. Y si te faltan medios, búscalo. Contagia esa pasión a los demás. Ese es el camino. Pero el miedo está ahí para decirte, yo estoy contigo, Ujú. pero no me quiero dar la hostia. Claro. Yo estoy contigo, pero no vayamos a lo loco. Estoy aquí cogiendo la mano, pero Claro. tampoco voy a ser el protagonista, ¿no? Efectivamente. Lo malo es cuando ese miedo ya se pone delante y solo ves todo negro. ¿no? Pues Ujú. entonces hay que parar y como cuando te levantas a oscuras en medio de la noche, no vayas corriendo. Vete tanteando hasta que encuentres el interruptor de la luz o la maneta de la puerta, ¿no? Pero para mí el miedo ha sido un trampolín al éxito. Para mí el miedo ha sido alguien que en un principio te asusta, Ujú. que en un principio te frena, pero que cuando sigues pensando en eso y quieres hacerlo, dices, esto no puede seguir así. Ujú. O sea, realmente es que es verdad, es que me tengo que sentar más horas a estudiar, es que tengo que entrenar más, es que tengo que tener esa conversación, es que tengo que poner un límite. Es un indicador, ¿no? El miedo. Efectivamente, Enrique. Es como un piloto en el salpicadero del coche. Ujú. Te está avisando de que tienes que parar, reparar eso para seguir hasta tu destino, ¿no? Claro. Es la lucecita que se nos enciende para decir, Sí. aquí está fallando algo, pero hay Sí. que repararlo, no hay que abandonar el coche, ¿no? Efectivamente. Una muy Sí, buena forma de sí. verlo. Julio, ¿tú cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó tu carrera? O sea, yo he leído que el miedo estuvo muy presente y que el hecho de superar ese miedo fue lo que te convirtió en el coach, Sí. formador y persona que eres hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste? El coaching empezó en mí después de un fracaso personal. Ujú. Después de una separación, decidí que necesitaba más energías, más herramientas, otra forma de ver la vida, porque realmente me estaba entristeciendo. Y el coaching me dio esas herramientas para ver ese problema desde otro punto de vista, desde otro punto de observador.
Y a raíz de ahí empecé a hablar de lo que más sabía en ese momento, ¿no? Y es de esa gestión del miedo en muchas cosas. Porque no sé si lo sabes, pero yo he sido claustrofóbico Sí, sí, lo he leído también. durante muchos años. Sí. Y Por eso te hablaba de la superación de ese miedo. Claro, pues esa superación me ha llevado a investigar muchas cosas sobre el miedo, porque yo, aparte de sentirlo en mi trabajo, también lo he sentido en mi vida privada. Y no he acudido a un psicólogo ni a un psiquiatra, tengo que decirlo, con todos mis respetos, ¿verdad? Sí. Creo que es muy recomendable cuando no eres capaz de hacerlo solo, pero yo he tenido esa ambición de salir de ahí de una manera muy autodidacta y al final pues creo que, bueno, la fobia la he superado, desde luego. ¿Crees que la tienes ahora Sí. totalmente superada? Sí, ¿no? sí. Ahora vivo en la planta 15 de un edificio, o sea que cojo ese ascensor todos los días varias veces. Ah, bueno, claro, porque era el punto de no poder coger ni un ascensor. Claro. Claro. Y meterte en un metro, pues en el metro era una actividad para ti de riesgo. ¿Y cómo lo superaste, Julio? Para la gente que nos está escuchando y que pueda tener este o otro problema, evidentemente recomendamos que lo que decías tú, ¿no? Que si hay que ir al psicólogo se va. Pero ¿tú cómo lo superaste? ¿Cuál fue tu estrategia? Bien, lo primero es decidir que lo quieres superar, que no quieres seguir viviendo así, que donde estás no te gusta. Cuando tienes decidido esto, cuando le has dado una pensada realmente y has llegado al convencimiento de que no más, pasas a la acción. Y la acción puede ser simplemente tocar el botón de un ascensor. No hace falta que subas ningún piso. La acción es empezar a enfrentarte ante eso que tienes tanto miedo. No hay otro camino, es verdad, porque la evitación, el hablar sobre ello, al final es marear la perdiz. Si tú quieres afrontar y superar tu miedo, plántate delante de él. Y a partir de ahí, entiendo que un día hiciste una planta, otro día hiciste dos plantas, hasta que un día ya... Es verdad que yo con clientes subo con ellos una planta, bajamos por las escaleras, volvemos a subir más, etcétera. Hay muchos sistemas para poco a poco ir subiendo en dificultad. Pero en otros casos es muy efectivo la inmersión en ese miedo. Te quedas parado dentro del ascensor, encerrado, y ves que no pasa absolutamente nada. Claro. Que sigues respirando, lo único que te has quedado encerrado. Claro. Que no puedes salir, pero podrías estar ahí horas tranquilamente y no mueres. Pero el claustrofóbico piensa que se va a asfixiar. Piensa que se va a quemar ese edificio y que el humo va a salir y se va a asfixiar ahí dentro. Piensa que se va a desplomar el ascensor y que va a morir aplastado. Lo que es más improbable en una persona normal, con un sentido común normal, el claustrofóbico lo ve como el fóbico como algo inminente. Es curioso lo de los miedos, porque pasa que con los miedos de los demás lo ves muy ridículo, pero cuando el miedo es tuyo, lo sientes muy real, ¿no? Entonces, claro, si tú no eres claustrofóbico, yo me quedo en un ascensor, hace poco de hecho me quedé encerrado y digo, bueno, pues nada, pues llamo, tal, ningún problema. Pero claro, mis miedos, pues seguramente si me pasan, pues me muero de miedo, ¿no? Entonces, es curioso el miedo porque vemos en los demás que en realidad no tiene ningún sentido, pero después es difícil controlar el propio. Claro. Para cada uno nuestro miedo es lo más importante. Yo tengo clientes que tienen miedo a una paloma. Es imposible que pasen por un parque. Miedo a pisar dos baldosas que se cruzan con una cruz. A pasar por debajo de las escaleras, a todo este tipo de supersticiones. Muchos miedos que tú no entiendes. Se cae la sal en una mesa y ya es un drama y ya espera lo peor. Y anda varios días mirando a ver qué le pasa. A ver cuándo muere. Y tú dices, joder. Claro, pero una cosa es miedo, Julio, y la otra es superstición, ¿no? Está basada en el miedo, está basada en el miedo. Vale. Claro. La superstición es como una sentencia de algo malo que te va a pasar. No deja de ser un miedo. Un miedo, sí. Que aparte las supersticiones son miedos ancestrales, ¿no? Sí. Que casi heredamos, porque el miedo se hereda. El miedo se hereda. Nosotros nacemos con algunos miedos. Ese miedo al vacío, por ejemplo, suele ser bastante común en el ser humano. De hecho, muchos bebés se les ha puesto en una pasarela de cristal con un vacío debajo y no han cruzado aunque su madre estuviese al otro lado de esa pasarela. Porque hay un instinto, ¿no? Claro. En cambio, animales acuáticos, patos, tortugas, sí lo pasan. Pero luego es verdad que aparte de esos miedos a las arañas, a las serpientes, luego hay miedos que heredamos en casa, sobre todo de papá y mamá. Y de hecho, de padres fóbicos normalmente salen hijos fóbicos. Claro, ¿y qué podemos hacer para, ya no te digo para superarlos, sino
nos están escuchando mucha gente que es padre y que es madre. Sí. ¿Qué podemos hacer para no traspasar esos miedos a nuestros hijos? Primero, ser conscientes de que tenemos miedo a algo en concreto y que es una cosa nuestra muy particular, porque el decirte no te acerques al borde de la ventana, creo que es parte de la educación. Uh-huh. Esto es peligroso. No metas los dedos en un enchufe es parte de la educación. Pero ya otro tipo de miedos que tienen que ver más con situaciones de no hables con nadie, porque los que van vestidos así o asado, tal, no sé qué. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que tener más cuidado. Uh-huh. Porque puedes traspasarle un cliché que no se ajusta a la realidad o que no le va a ayudar en su vida, sino todo lo contrario. Y yo creo que lo importante es estar debajo como una red. Uh-huh. Acompañar en todas esas situaciones de miedo, de peligro, de angustia de ese joven o de ese adolescente, pero sin evitar que lo afronte. Uh-huh. Te llama, hazlo y si pasa algo aquí estaré, ¿no? Claro. O te llaman en medio de la noche, tu hijo pequeñito de 7, 8 años o de 5 años, con esos miedos que tienen del monstruo, tal. Pues bueno, lo ideal sería acompañarle a la habitación, decirle, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Ahí detrás de la sábana, detrás de las cortinas, en el armario hay un monstruo, tal. Hacerle ver que realmente es solo un efecto de la luz o un ruido, ¿no? Pero no enseguida dar la luz y decir no pasa nada, ha llegado aquí Superman. No, porque así le privamos de esa oportunidad de ser valiente, ¿no? Claro, yo ahora hablando de hijos, yo pensaba, ¿no? Claro, cuando tu hijo empieza a ser, por ejemplo, adolescente, ¿no? Sí. Y empieza a salir, yo no tengo hijos y, bueno, entonces no tengo hijos adolescentes tampoco, pero, hostia, a mí eso me daría mucho miedo, ¿no? Cuando tú sabes todo lo que hay, por ejemplo, en la noche y tal, de repente tu hijo, que lo has estado cuidando durante 15 años, Sí. y entonces decirle, ala, pues enfréntate a lo que sé, ¿no? A las drogas, a gente que te puede hacer algo, a tal. Hostia, ¿cómo se supera ese miedo? Porque yo no dormiría por las noches. Yo creo que esto es un trabajo de muchos años, ¿no? Claro. Hasta esos 15 años tienes 15 años para darle las herramientas, decirle, claro. te puede pasar esto, lo otro, y aquí te doy esta caja. Estos alicates, este martillo, cuando te ocurra algo, estas son las herramientas con las que puedes trabajar. Estos son los valores que yo te he inculcado. Esta es la educación que yo te he dado. Ahora con esto espero que sepas resolver todo lo que la vida te depara. Claro, Julio, pero a mí no me lo cuentes que yo soy poli, o sea, y tengo una hija. Claro. Entonces, para mí lo fácil es irme detrás, de escolta, de hacerle una troncha, una vigilancia, estar poner a todo el mundo, a todas las unidades. Efectivamente. ¿No? Sale mi hija hoy, a todas las unidades. Los compañeros que cubran todas las salidas, Exacto. todo ese tipo de cosas. Tengo algunas ventajas, ¿no? Pero se sufre. Mucho. Yo personalmente, mucho. Y más en esas edades donde ni te dicen muy bien toda la verdad, ¿verdad? No sabes muy bien dónde van, ni con quién van, y más en una ciudad, pues eso, como pueda ser Barcelona o Madrid. O Madrid, claro. Claro, porque tú le has podido dar unos valores, pero al final los hijos justamente, y todos hemos sido hijos, todos lo hemos hecho, pero cuando eres adolescente justamente quieres hacer lo contrario de lo que te han dicho, ¿no? Y si mi padre dice esto, yo hago lo contrario. Y en esa edad, ¿no? Hostia, tan peligrosa y justo empieza a salir, ¿no? Sí, es verdad que también la valentía necesita mucha esperanza, ¿no? Porque la incertidumbre, cuando todo ya no queda más que esperar lo mejor, pues el ser valiente también es una parte de esa esperanza. Y yo tengo mucha confianza, ¿no? Yo en mi caso particular, con que mi hija sabrá bien administrar esos episodios de riesgo, de peligro que provoque o que le aparezcan, ¿no? Pero la seguridad total no existe y tenemos que aceptar esto. Es muy fácil decirlo cuando el hijo no es tuyo, pero cuando es tuyo la verdad es que te quedas mirando el teléfono diciendo, bueno, yo tengo sistemas de geolocalización, ¿verdad? Muchas veces por si para saber dónde está y en un momento dado acudir. Pero yo creo que lo mejor es darles herramientas desde muy jovencitos para que se sepan manejar bien en la vida. A mí me gustaría hablar contigo también, Julio, de una cosa que a mí me gusta mucho, que es el control mental, ¿no? O sea, el saberse controlar mentalmente. Muchas veces, sobre todo ahora, yo lo veo como quizá más que antes, la gente es muy reactiva, ¿no? En una cosa de tráfico, en cualquier cosa, la gente está como muy estresada, muy cabreada y enseguida pierde el control, ¿no? ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer para saber controlarnos mentalmente, para ir un poco más tranquilos por la vida? Yo creo que la meditación es un ejercicio muy bueno
Y en momentos de crisis, en momentos donde veamos que la cosa se puede complicar, yo digo de ponerse un chubasquero emocional. ¿Eh? Donde todo lo que veas de tensión, de crispación, de insultos, tú con ese chubasquero no te cala nada. Lo estás oyendo, lo estás viendo, pero no te empapas de esa emoción. Porque si te empapas de esa emoción, empiezas a ser parte del problema, claro, no de la solución. Entonces, para mantener esa distancia emocional del drama, hay que dar un pasito atrás y quedarse como observador, sabiendo que tu papel es el de pacificador, mediador, no el de luchador, conflictivo, que empeora la situación. Claro, no hay que ser parte, claro. No. Si tú llegas a un sitio donde está todo reventado, donde se está montando la mundial, no puedes llegar y empaparte de esa emoción porque al final no salvas a nadie. Claro. Al final te conviertes en parte del problema. Para eso es mejor dar un paso atrás, mirar la situación con esa paz, con esa templanza, para poder seguir pensando y elaborando soluciones adaptativas a esa crisis, a ese conflicto. ¿Cómo fue lo de empezar cuando empezaste a ser coach y tal? Sí. ¿Tuviste miedo ahí? O sea, pensaste, ostras, una cosa que no es mi trabajo, sí, que voy a empezar a hacer de nuevo. ¿Ahí tuviste algo de miedo? O sea, a ese... Es verdad que yo venía de dar pues, clases en artes marciales y en alguna escuela y no me asustaba, digamos, el público. Pero sí me he encontrado en algún escenario y en algunas empresas con personas muy bien preparadas, con altos cargos de la administración y de la dirección, gente muy formada y, hombre, te imponen. Porque dices, estos directores ejecutivos de recursos humanos, todo este equipo, realmente son muy potentes, ¿no? Formativamente, con muchas carreras, muchos másteres, etcétera, etcétera. Pero es verdad que de lo mío, de lo poco controlas. Mío, efectivamente. Yo creo que eso es importante, saber de lo que uno habla y desde ahí proyectarse. Yo no me meto en la parcela de nadie y no intento tampoco saber más que nadie. Yo solo puedo decir que he pasado miedo, que lo he superado, que he escrito un libro sobre ello y que a día de hoy sigo intentando ser valiente en muchos de los retos que yo me propongo. Este es un podcast en el que hablamos de la vida de las personas, ¿no? Sí. Se llama Vidas Contadas y nos gusta un poco saber la historia. Claro, yo leía tu vida y todas las cosas que has hecho y todos los miedos que has superado, pero sobre todo también pues las cosas lo que has sido, lo que has ido haciendo. Y claro, flipaba, porque decía, digo, este señor ha sido, o sea, aparte de policía, TEDx, pero es que también ha sido boina verde. ¿Qué es esto de boina verde para que la gente...? Boina verde es una unidad del Ejército Español, una unidad especial, como pueden ser los paracaidistas y la Legión. ¿Y a qué os dedicabais? Los boinas verdes son los comandos. Vale. Son equipos de combate que entran tras las líneas enemigas, siendo muy pocos efectivos e intentan causar el más daño posible dentro de ese enemigo, ¿no? Con golpes de mano, con emboscadas, pero son personas muy especializadas que gracias a esa unidad que tienen entre ellos acaban siendo un comando. Yo entiendo que, porque tú ahora lo hablaremos, que también eres experto en artes marciales. Sí. De hecho, te lo decía fuera de micro, que me llamó la atención porque ponía maestro ninja, ¿no? Y dije, hostia, ojo que voy a entrevistar a un maestro ninja, que eso no lo hago cada día, ¿no? ¿Qué significa eso de maestro ninja? Bueno, el ninjitsu es un arte marcial, es el camino de los ninjas, ¿vale? Que hace muchos años se introdujo en España y que tiene sus raíces en el Japón feudal. Estos artistas marciales llegaron a España de la mano de Ruizán y Juan Hombredo Pazo, algunos con los que yo estuve entrenando, y en un momento dado fuimos invitados a Japón a entrenar con el 34 sucesor de la escuela Togakure Ryu, que es el doctor Masaki Hasumi. Este maestro está reconocido internacionalmente como una primera figura del ninjitsu, ¿no? Y con él estuvimos entrenando mucho tiempo y luego aquí en España seguimos sus enseñanzas y esta disciplina. Yo venía del karate, del taekwondo, del aikido, pero la verdad es que en el ninjitsu, que es una especie como de boina verde también japonés, yo encontré ahí mi sitio. Qué guay. Claro, y te iba a preguntar, todo esto de las artes marciales era para decirte que entiendo que también dentro de tu trabajo y dentro de tu vida hay mucho y en las artes marciales sobre todo, hay mucho de psicología también, ¿no? O sea, es mejor nunca tener que llegar a las manos, ¿no? Hombre, yo es lo que
Mira, hay una pregunta que me hicieron una vez en una entrevista. ¿Usted enseña el manejo de la katana? ¿Y el manejo del cuchillo? Sí. ¿Y esto se le puede enseñar a los niños? Digo, bueno, es que un cuchillo vale lo mismo para rebanar un cuello que para cortar el pan, ¿verdad? Claro. Depende quién lo tenga en la mano y la intención que él tenga. Yo creo que las artes marciales no son un camino para pelear. Es todo lo contrario. Es un camino para controlarte tú como persona y a partir de ahí dirigir. Es verdad que hay veces que no queda otro camino. Por lo menos en mi experiencia personal me he visto a veces envuelto en una pelea porque la única manera de salir vivo era esa. Vivo, ¿eh? O sea, a ese extremo, ¿eh? Sí. O sea, has estado en peleas de vida o muerte. Sí, recuerdo una, sí. ¿Me la puedes contar? No. Jo, cuántos secretos. qué lástima. Pero claro, al final yo entiendo esto de las artes marciales. Yo he hecho alguna vez artes marciales y es verdad que todos los maestros de artes marciales coinciden en que es el arte al final de la paz, ¿no? Más que no es el arte de buscar la pelea, sino de intentar que no haya peleas, ¿no? Y me parece como muy, muy curioso, porque hay mucha gente que quizá piensa desde fuera que las artes marciales es ir a dar golpes y al final es intentar evitarlos y sobre todo lo que decías que me parece interesante, que es controlarte a ti mismo, ¿no? Sí, yo creo que es un camino de superación personal. Y ese camino, en el caso del Ninjitsu, también te lleva al espiritual. Hay otras disciplinas marciales que realmente son muy de combate, muy de meterte en una jaula, este tipo de cosas, que yo no he hecho, que no comparto, que no van conmigo, pero que al fin y al cabo son eso, un camino de superación, de entrenamiento, de esfuerzo, porque no es fácil ponerse delante de un contrincante que tiene la misma ambición que tú, ¿no? Que es ganar, aunque sea los puntos. Claro. Y entonces eso te lleva a estar muy presente, porque es verdad que las artes marciales, como el miedo, trabajan mucho el estar aquí y ahora. Si tú tienes miedo sobre algo ahora mismo, esto te mantiene muy atento a ese miedo. El miedo va a reclamar toda tu atención. Claro. Y las artes marciales son un poco así. Llega el momento en que tienes que enfrentarte contra tu adversario y ahí se produce como una burbuja donde... De atención plena, De atención ¿no? plena, en el instante presente, eso es. Te quería preguntar también, Julio, por el libro. Tú has escrito un libro. Sí, El miedo es de valientes. El miedo es de valientes, que lo publicaste, si no me equivoco, en 2022. Sí, con la editorial Alienta. ¿Por qué decides hacer un libro? A mí me lo pide la editorial, Vale. Pero es verdad que yo tenía intención de escribirlo, no en ese momento, porque me pilló con toda la pandemia, con un volumen de trabajo tremendo y con muchos frentes abiertos. Pero también es verdad que era el momento en que la editorial vio que era más necesario y así fue. ¿Te gustó la experiencia de escribir un libro? Muy retadora, porque es verdad que yo no me fue fácil elegir lo que quería contar. Porque son muchas las experiencias y tienes que decidir entre todo eso lo que estás dispuesto a transmitir, ¿no? Y como verás, no soy de contarlo todo. No, ¿tienes algún secreto? Sí, pero claro, si te lo guardas todo tampoco aportas. Claro. Y sí es verdad que al final conté muchas más cosas de las que al principio pensaba que iba a Pensabas contar. que ibas a contar, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo te llevas, Julio, con las redes sociales? Porque en este mundo en el que vivimos hoy, que todo se transmite por redes sociales y que hay tanta gente haciendo tanto ruido, sobre todo en tema de coach y comunicación y tal, ¿cómo te llevas con las redes? Bueno, yo tengo que reconocer que al principio no tenía ni Messenger, o sea, no me interesaban nada. Pero nuestro trabajo como coach y formador o conferenciante y tal te lleva a exponerte ahí. Pero a mí me ha reportado, tengo que decir que solo beneficios. O sea, he conocido a gente maravillosa. De hecho, tengo algunas amistades que han salido ahí de las redes. Me ha permitido llegar a otras personas y a otros mundos y a otros escenarios. Yo, de verdad, yo estoy encantado. Yo tengo una red favorita que es Instagram y he conocido a gente maravillosa. ¿Las llevas tú? No, lo llevo yo. ¿Lo llevas tú personalmente? Sí, lo llevo yo. Es verdad que es muy exigente, porque cuando yo veo las estadísticas de las horas que he estado delante del móvil o trabajando de la tablet y tal, son muchas. Claro. También te digo, yo creo que cuando baje el cierre, desapareceré.
Sí, ¿no? Sí. O sea, cuando dejes de ser tu trabajo, no, Sí. no las ves a nivel personal, ¿no? Sí, también. Paso de mi página y de ver otros compañeros y tal, y profesionales, a ver cosas que me gustan a mí personalmente. Claro. ¿Y qué te dicen tus compañeros más tipo policías y tal de tu faceta Sí. de coach? Pues mira, mi especialidad es una especialidad muy discreta. Ajá. Trabajamos de paisano, nuestros vehículos no tienen ningún distintivo, Ajá. y son gente que les gusta mucho cumplir con su deber sin darse a conocer. Y al principio creo pues pensaban qué va a contar, ¿no? Se han dado cuenta, como verás, que yo soy muy respetuoso porque admiro profundamente mi trabajo y mi unidad, y lo que siempre intento es que quede como se merece, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que no sé si me contestarás, Sí. pero yo te la voy a hacer. Una vez tuve un detective privado aquí Sí. y le pregunté que cuántos detectives privados había sin que nosotros nos enteráramos, ¿no? Por la calle. Me dijo muchos más Ya. de lo que piensas. Y yo quería preguntarte, ¿cuánta policía que no sabemos que es policía hay por la calle cuando vamos? Es decir, ¿estamos mucho más seguros de lo que parece o no? Bueno, yo creo que tenemos una de las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad, ya hablo de la Policía Nacional, del mundo. De hecho, nuestras redes sociales, por ejemplo, son las mejores del mundo. Uh-huh. Damos formación a unidades desde Estados Unidos, FBI, la CIA, Uh-huh. el Mossad, el MI5. Creo que tenemos la mejor policía que en los pocos años que llevamos, digamos, hemos creado profesionales de una formación, una categoría altísima. Uh-huh. Y en ese sentido creo que podemos estar tranquilos. ¿Cuánta Uh-huh. policía hay de paisano? Pues depende del sitio, depende Yeah. de la actividad, pero yo diría que hay que estar tranquilo. Que podemos ir tranquilos Sí, por que hay que confiar. por la calle, ¿no? Entre detectives y policías. Exactamente. Queda poca gente normal. De abogados. Queda poca gente que no sean detectives o policías. Oye, me ha encantado hablar contigo, Julio. Qué corto se ha hecho. Este ratito se hace siempre súper corto, pero sobre todo porque cuando los temas son así tan interesantes, ¿no? Y que nos afectan a todos, porque yo creo que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Todo el mundo tiene... Espero. Sí, claro. Todo el mundo tiene miedo y yo creo que es interesante el mensaje de encontrar la línea en la que el miedo te acompañe, como decías tú antes, ¿no? Sí. Y que te motive a hacer cosas, pero que no te paralice, ¿no? No. Que el miedo te diga lo que tienes que mejorar. Ese es el gran secreto para sacar el lado positivo del miedo. Interrogarte a ti mismo, ¿no? Sí. ¿Por qué está el miedo aquí? Uh-huh. No confía en mí. ¿Por qué? No se fía. ¿Qué he hecho mal? Claro. No me he preparado. No me he preparado. Pues vamos a ver cómo me preparo mejor, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ese es un buen mensaje porque muchas veces, hablando con otro tipo de profesionales, ¿no? Es como que hay algo ahí como más místico, ¿no? Hablando del miedo, y yo creo que el miedo hay que afrontarlo, ¿no? Y ponerse de frente y preguntarle cosas. Es verdad, ¿no? esto que dices. Hay gente que le da muchas vueltas a esto. Uh-huh. Y el caminito es muy corto. Tú Claro. estás en A y quieres llegar a B. ¿Qué tengo que hacer para llegar a B? Vivo. ¿Qué tienes que hacer para cumplir tu misión y volver a casa vivo? De esto se trata. Todo lo demás me importa un pimiento. Claro, todo lo otro es sobrepensar. Sobrepensar. Porque si realmente te estás jugando la vida, te puedo asegurar que lo que realmente te interesa es eso. ¿Qué tengo que hacer para volver a casa vivo y cumplir con mi deber? Pues con este mensaje Muy bien. vamos a cerrar. Julio, gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Un abrazo. Un abrazo.